Bien, vamos a identificar los tipos de errores en Excel, ¿no? Los tipos más comunes, a veces en momentos que trabajamos con fórmulas, ¿no? Funciones, nos va a aparecer o vamos a encontrar esos tipos de errores. Por ejemplo, el primer error es, nos aparece el símbolo numeral, ¿no? N sobre A, ¿no? Y nos va a indicar que no está disponible, o sea, no encuentra el valor buscado, ¿no? que esperamos encontrar. ¿Por qué nos aparece eso? Porque a veces en una función de buscar B, ¿no? de hacer una búsqueda, o una función buscar H o buscar, queremos encontrar, por ejemplo, un dato que se encuentra en un área. Por ejemplo, yo quiero buscar cerveza y nos muestre el resultado, por ejemplo, que muestre 201, ¿no? Va a mostrar acá en esta celda, ¿no? ¿Qué pasa si o si insertamos información que no se encuentra dentro del área de datos que estamos buscando? Por ejemplo, ponemos yogur, no se encuentra en esta área y nos va a salir error, ¿no? Ese tipo de errores nos indica que no se encuentra el valor, ¿no? dentro del área que queremos buscar. El otro tipo de errores nos dice valor inválido. ¿Por qué nos aparece ese error? Porque a veces queremos, por ejemplo, encontrar una respuesta, una solución. Queremos sumar, por ejemplo, un conjunto de celdas, y dentro de ese conjunto de celdas encontramos de diferentes tipos. Por ejemplo, acá tenemos números, texto. No podemos sumar, por ejemplo, números con texto, ¿no? Porque nos va a salir un error. Por ejemplo, acá tenemos visitas, en lo que queremos sumar, utilizar la función suma. Quiero sumar, eh, por ejemplo, quiero sumar igual, símbolo igual, selecciono la celda H7 más H8 y más H9, ¿no? Cierro, presiono enter, no me va a salir error, pero acá puse dentro de ese dentro de ese rango encontramos texto, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio? Por ejemplo, la solución es utilizar eh, tipos de datos del mismo rango, ¿no? O sea, datos del mismo tipo, perdón. Por ejemplo, 6, ¿no? Esa es la solución, ¿no? No, por ejemplo, hacer la combinación, o sea, texto con número, ¿no? Nos va a salir error. Por ejemplo, si ponemos ahí la X, ¿no? Nos va a salir error de ese tipo, o sea, es un valor inválido. El otro tipo de error es, por ejemplo, cuando eliminamos, por ejemplo, una columna, una fila, y en esa fila existe información que hace referencia a una fórmula que hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, acá, si queremos sumar, por ejemplo, todas las contenidos de estas columnas, ¿no? No, ahí tenemos una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si yo elimino esta columna? No, nos va a salir error, ¿no? Ese es el error que hace referencia a este tipo de errores, ¿no? Por ejemplo, acá, si utilizo la función suma y sumo estas columnas, ¿no? ¿No? Ahí no va a aparecer el resultado normal. Pero ¿qué pasa si nosotros eliminamos las columnas que hace referencia? Vamos a tener un error, ¿no? Que hace que, que está tomando, ¿no? esa información de esas celdas que hemos borrado, ¿no? La solución es, ¿no? tener siempre cuidado, ¿no? de no eliminar información que hace referencia a, un, a una función que está tomando esos valores, ¿no? El siguiente error a veces nos aparece, no encuentra la función específica. Nos aparece, por ejemplo, el símbolo
numeral, entre paréntesis dice nombre, o sea, no va a encontrar la función específica. ¿Por qué? Porque a veces insertamos, por ejemplo, insertamos mal la función, por ejemplo, la función, si queremos sumar, debemos utilizar la función suma, y seleccionamos el rango, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo escribo mal la función? Por ejemplo, ponemos sumar, y esa función no se encuentra eh, eh, específicamente en Excel, ¿no? Si quiero inserto ese nombre de la función sumar, ¿no? y tengo un error ahí, ¿no? Por ejemplo, acá otra función que digo logaritmo, logaritmo de 7, ¿no? Vamos a ver, la función real no es logaritmo, el logaritmo, ¿no? De 5, ese es el, no, siempre hay que tener cuidado, ¿no? De escribir bien las funciones, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de errores. El siguiente error es, a veces cuando nosotros queremos dividir, por ejemplo, un número entre 0, ¿no? Por ejemplo, ponemos igual 5 entre 0, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de errores, ¿no? La solución, por ejemplo, es seleccionar la función condicional si, ¿no? Especificar, por ejemplo, ahí el nombre de la celda, por ejemplo, de 10, coma, entre comillas dobles, coma, C, C10 entre D10, ¿no? Para que no nos parezca errores, ¿no? Vamos a aplicar de esa forma, ¿no? Ahí es, no, acá faltó, D10 es igual a 0, ¿no? Ya nos aparece ya el error, pero si no le ponemos como solución a ese error. El otro error, por ejemplo, cuando no se puede mostrar, por ejemplo, queremos, por ejemplo, escribir un número y no podemos mostrar todo el contenido. Para eso la solución es ir al borde de la columna y arrastrar, ¿no? Hasta que tenemos todo el contenido de la celda que queremos mostrar. Por ejemplo, si tenemos que mostrar, por ejemplo, una fecha, preguntamos 9 del 2020, ¿no? Del 2020 no nos aparece, no se puede mostrar, entonces vamos a arrastrar, ¿no? Hasta que podemos visualizar el contenido de esta celda, ¿no? Ahora el siguiente error, un error nulo. ¿Por qué no nos aparece ese error? Porque a veces cuando queremos especificar el rango de una función, por ejemplo en este caso suma, y va desde la celda C7, ¿no? Siempre se debe escribir dos puntos, C7 a, por ejemplo, a E7, ¿no? Si nosotros ponemos correctamente, ¿no? Las características de la función, no va a haber problema, pero si nosotros en vez de dos puntos ponemos un espacio, obtenemos un error nulo, o sea, un valor vacío, ¿no? Por eso siempre es que tenemos que ese tipo de errores, los valores vacíos. Y el último error, por ejemplo, con nosotros queremos, por ejemplo, encontrar una solución de una forma, una función, y vamos a obtener este error de num, un número inválido. Por ejemplo, si queremos de la raíz, encontrar la raíz del menos 4, vamos a obtener un número inválido, ¿no? No, siempre y cuando
para no obtener este tipo de errores, ¿no? Tienen que ser números positivos, ¿no? ¿No? De esa forma vamos a encontrar o dar solución a este tipo de errores.